Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, masacre en el Tambo, Cauca. 6 campesinos fueron asesinados a pocos kilómetros de su vereda. Masacre en Tumaco. 5 personas que fueron sacadas de sus casas por un grupo armado también fueron asesinados pocas horas después. Duque viajó a Cali y Nariño y pareció responsabilizar al gobierno Santos de lo que está ocurriendo en el suyo. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, sigue siendo una incertidumbre el regreso del fútbol profesional colombiano. Esta vez los equipos no saben cómo van a implementar la fase de los entrenamientos grupales. Vamos a divertirnos mejor con Rigoberto Urán y su infaltable e imperdible clase de yoga abrazado a los árboles. Se complica la situación jurídica del ex senador Álvaro Uribe. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó práctica de pruebas en otra investigación diferente a la que lo tiene en detención domiciliaria. Esta se relaciona con la presunta conducta omisiva del entonces gobernador de Antioquia frente a la masacre de Ituango ocurrida en 1996 y se le ordena escucharlo en diligencia de versión libre y espontánea el próximo 16 de septiembre desde las 9 de la mañana. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. 6 campesinos que se encontraban descansando cerca de una tienda después de una jornada de trabajo fueron retenidos por un grupo de hombres armados que llegó intempestivamente. Se los llevaron y los asesinaron. La masacre en el corregimiento de Uribe, zona rural del Tambo, Cauca, ocurrió cuando varios hombres armados se llevaron a la fuerza a 6 campesinos que estaban compartiendo un rato de descanso cerca de una tienda después de que compraran unos listones de madera. Pocas horas más tarde, sus cuerpos, al parecer degollados, fueron encontrados a unos 12 kilómetros de donde fueron secuestrados. Pues lo que dicen es que aparentemente, según los familiares, dicen que han sido torturados, pero no tengo más información, toca esperar el informe de medicina legal. Los cuerpos de los campesinos fueron encontrados en unos matorrales, 4 de ellos con las manos atadas a la espalda. Todos fueron abandonados cerca los unos de los otros en un acto de total desprecio, también por sus restos. Mucho reguero tan feo. Este video, grabado por quienes encontraron los cadáveres y cuyas imágenes ocultamos con un efecto de distorsión de imagen por respeto a las víctimas y sus familiares, queda como evidencia de la creciente violencia asesina que se está tomando diferentes regiones del sur del país ante la incapacidad del Estado por contener, dominar y desvertebrar las bandas criminales que en menos de 15 días han perpetrado 5 masacres con 30 víctimas fatales, la mayoría jóvenes menores de 25 años. Tengo que buscar cómo se hace falsado. Ya están los 6 cadáveres en la morgue del hospital del Tambo y van a ser evacuados hacia Popayán a medicina legal. Sobre los determinadores materiales e intelectuales de las masacres en el suroccidente colombiano, todavía las autoridades no saben nada y las versiones que dejan conocer no contienen pruebas ni testimonios, solo son hipótesis. La ONU ha advertido repetidamente que estos hechos violentos se registran en zonas en donde el Estado no ejerce autoridad plena ni ha seguido avanzando en la implementación integral del acuerdo de paz. Y en una vereda en la vía de Tumaco a Pasto ocurrió otra matanza. 7 personas fueron sacadas de sus casas y secuestradas por los sicarios. Poco después aparecieron 6 cuerpos y una niña de 16 años sigue desaparecida. Hombres armados llegaron al sitio La Guayacana, ubicado en el kilómetro 76 de la carretera que de Tumaco conduce a Pasto. Tocaron las puertas de algunas casas, hicieron salir a 7 personas, asesinaron a 6 de ellas y la 7ª, una niña de 16 años, está desaparecida. El gobernador de Nariño, quien ha tenido que salir varias veces en las últimas horas a dar declaraciones a la prensa por los crímenes cometidos por las bandas que azotan su departamento, ya no sabe qué decir. Fueron 6 personas asesinadas, jóvenes también. Materia de investigación, muy tristes con lo que está ocurriendo en el departamento de Nariño. Los cuerpos con varios impactos de bala fueron encontrados cerca del cementerio de La Guayacana. Hubo una confrontación dentro de ese sector, hubieron unos cruces de balas y la gente, al parecer, en ese momento no se levantó ni a ver ni nada, sino que prácticamente fue al otro día cuando ya se levantaron a ver, era ya la noticia de personas
asesinadas prácticamente. Según la información recogida entre unos testigos y que está siendo analizada por la Fiscalía, las víctimas eran habitantes de ese lugar y se dedicaban a labores del campo. Entre estas había un agricultor de 50 años, 4 jóvenes de entre 22 y 23 años de edad y un menor de 17. Nadie sabe por qué los asesinos los seleccionaron a ellos, lo que podría indicar que fueron escogidos al azar. El pasado 11 de agosto, el líder indígena Javier Cortés sufrió un atentado en la misma zona. En ese momento atentaron contra mi vida. Fueron hombres integrantes de un grupo denominado Los Contadores. En ese sitio se han registrado combates entre las disidencias de las antiguas FARC y el grupo narcotraficante que se hace llamar Los Contadores. Después de una sucesión de masacres en el país, hoy el presidente Duque hizo un recorrido por algunos de los sitios víctimas. Estuvo en Cali y en Nariño. En Samaniego fue recibido con gritos de rechazo. Después de 11 días del asesinato de 5 menores de edad en el barrio Llanoverde, en Cali, el pasado 11 de agosto, el presidente Iván Duque viajó a la zona en donde habló con los familiares y se comprometió con ellos a que las autoridades encontrarán a los responsables, pero pareció eludir la responsabilidad política de su gobierno al hacer referencia a la cifra de masacres desde 2010 hasta 2018, justo los 2 periodos de Juan Manuel Santos, con los 2 años de él. Entre el año 2010 y el año 2018, se presentaron 189 asesinatos colectivos en el territorio nacional, que entre el año 2019 y lo que va corrido el 2020, vamos a estar hablando de 34 hechos de esa naturaleza. Luego de su visita a Llanoverde, el presidente viajó a Samaniego, Nariño, para hablar con los familiares de los 9 jóvenes asesinados el pasado 15 de agosto, aunque intentó hablar con la comunidad, a la que le prometió arreglar los escenarios deportivos del municipio. Vamos a mirar temas para dejarles aquí unos proyectos importantes. Ahí estábamos también con el tema del estadio, para arreglarlo, dejarles también un centro sacúdete que vinimos con la gente del ICBF. Los habitantes de Samaniego lo recibieron con gritos y exigiéndole justicia. Al caminar por las calles del municipio, los abucheos se hicieron más fuertes y le reclamaron por el asesinato de los 9 jóvenes, mientras que Duque levantaba el puño sin escuchar que lo estaban rechazando. El presidente intentó hablar con los habitantes, pero los gritos impidieron que el mandatario diera las explicaciones. La comunidad le reclamaba el cumplimiento de los acuerdos de paz. Antes de salir del municipio en la caravana presidencial para realizar un consejo de seguridad en Chachagüí, la comunidad lo despidió tal cual como lo recibió. En su declaración final, Duque negó que estos hechos sean masacres y cambió este término por otro metafórico y analizó la serie de asesinatos con cifras. En nuestro gobierno, que lleva 2 años, también se han presentado estos hechos, se han presentado 37 homicidios colectivos, que equivalen al 2% de los homicidios colectivos de los últimos 22 años. Mientras Duque aseguró que el gobierno ha incrementado la presencia militar en Nariño, los habitantes del departamento le exigieron al presidente que se cumplan los acuerdos de paz. Y como dijimos al principio, el expresidente Uribe fue vinculado a otra investigación por la Corte Suprema de Justicia. En este caso se le escuchará en versión libre y espontánea. Esta es una información extra de Noticias 1. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la práctica de pruebas en la investigación que esa corporación adelanta contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez por hechos relacionados con 5 delitos y conexos. En contra del ex senador Álvaro Uribe Vélez por los hechos relacionados con los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro, desplazamiento forzado y conexos declarados como crímenes de lesa humanidad por la Sala de Casación Penal. Se trata de la investigación con el radicado 45110 que viene desde mayo del año 2000, ordenada por la Fiscalía General por una compulsa de copias de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la presunta conducta omisiva del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, frente a los ataques a la población civil del municipio de Ituango, una masacre ocurrida en 1996 por un grupo armado identificado como paramilitar por los testigos de la época.
Sin embargo, la Corte aclara que tiene competencia para tramitar y adoptar la decisión sobre otras conductas relacionadas con la masacre de San Roque, La Granja, El Aro y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien denunció en su momento y ante el gobernador Uribe la presencia de grupos paramilitares en varios lugares de Antioquia. Todo venía por buen camino. La sala de instrucción de la Corte, la misma que ordenó la detención domiciliaria del expresidente, le pidió a una comisión de investigadores que en el término de 45 días establezca la plena identidad, antecedentes, situación familiar y jurídica de unas personas cuya lista escribe en el documento y entre quienes están el asesinado Jesús María Valle, el muerto en un aparente accidente de helicóptero y antiguo secretario de gobierno del gobernador Uribe, Pedro Juan Moreno, y algunos ex socios suyos, Juan Gallón, Juan Guillermo Villegas, Wilser Molina y otros. En la página 69 del documento, conocido por el portal losdanieles.com, que también se encuentra en poder de Noticias 1, se ordena: escuchar en diligencia de versión libre y espontánea al senador Álvaro Uribe Vélez y para el efecto señálese el día 16 de septiembre a partir de las 9 a.m. y realícense las prevenciones de ley. La sala de instrucción, por último, ordenó reexaminar las actuaciones del proceso que originó el propio expresidente Uribe cuando denunció al senador Iván Cepeda, comillas, en vista de la homogeneidad del material probatorio aportado en ambas actuaciones, cierro comillas. El radicado de ese proceso es el 38451 y fue el que terminó con auto inhibitorio a favor de Cepeda y concurso de copias en contra de Uribe. Firman el magistrado César Augusto Reyes y su secretaria Adriana Hernández. El presidente Uribe no le pidió a nadie. Esta noche el apoderado del expresidente Jaime Granados publicó un comunicado en el que reclama que todos los casos que la Corte tenga contra su cliente pasen a la Fiscalía por haber renunciado a su condición de senador. La Defensoría del Pueblo no relaciona la situación de Samaniego con el proceso de paz, sino con la consolidación allí de organizaciones criminales como los carteles mexicanos que aportan dinero y armas para las organizaciones locales para apropiárselas. Carlos Cárdenas. Mónica, Nariño está produciendo el 27% de la cocaína nacional, o sea, unas 300 toneladas de cocaína que, según un analista del tema, no se pueden producir sin complicidad dentro del Estado. Hasta el momento no se han confirmado las identidades de los autores de la masacre del sábado pasado, de los 8 jóvenes en una casa veredal de Samaniego, Nariño, y de otra joven en la misma población a la madrugada siguiente. Sin embargo, autoridades municipales y la Defensoría del Pueblo coinciden en que la ola de violencia que golpea la región se origina en las guerras entre narcotraficantes por el control de las rutas de la droga. Hay 3 estructuras armadas, que son los Cuyes, los Atunes y los Lima. Estas 3 estructuras pues están disputándose el control del territorio y son los que hacen una acción de mercenarios al servicio de los carteles y son los que prestan la seguridad de la producción de los grandes laboratorios que hay. Según conocedores del departamento como el exgobernador Camilo Romero, el mapa de Nariño se encuentra dividido por una línea diagonal imaginaria, de un lado en donde está la zona menos amenazada y del otro la región que se disputan las bandas, que es la que linda con la cordillera de Nariño y la costa pacífica y por donde se facilita el envío de cargamentos de droga. En ese sector geoestratégico se encuentran precisamente Samaniego y además los municipios de Cumbitara, Leiva, El Rosario y Policarpa. Y estoy hablando de estructuras como el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. No es que los mexicanos están decamuflados y armados en los territorios, no. Es que ponen dinero, ponen armas e imponen esas fracturas al interior de las estructuras para ganarse y para disputarse toda la cadena y todos los eslabones del narcotráfico en el suroccidente del país. En su orden: cartel Jalisco del Norte, cartel de Sinaloa, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y ya con un crecimiento exponencial
el Ejército de Liberación Nacional. En contradicción con lo firmado por el Estado en el acuerdo de paz, en que se comprometía a ejecutar en gran escala el programa de sustitución voluntaria y concertada de cultivos ilícitos por cultivos alimentarios, el gobierno Duque ha impulsado la erradicación forzada, asperjando con glifosato, lo que además de la presencia de los criminales en la zona, ha creado tensión social. De tal manera que toda la economía ilícita que se pueda vislumbrar en estos territorios pase a ser una economía lícita. El departamento de Nariño produce el 27% de los cultivos de uso ilícito del país, y eso significa que anualmente se produce entre 350 y 300 toneladas de clorhidrato de cocaína. Usted no puede producir tanta cantidad de estupefacientes si no tiene la complicidad de las estructuras del Estado. En Samaniego no solo se ha presentado la masacre de los 9 jóvenes, otros ataques mortales que no han sido tan comentados en la prensa nacional también enlutan a sus habitantes. El año pasado fueron asesinados la personera y un periodista de la población, y a comienzos del 2000 un alcalde, el director del CTI local, 2 concejales y campesinos, profesores y líderes comunales. Senadores de la Comisión de Paz del Congreso prepararon un viaje a Cali para hablar con las víctimas de las masacres de este mes, pero por primera vez desde que funcionan, el Ministerio de Defensa les dijo que no podría llevarlos. Eduardo López Júquer. Mónica, los senadores se quejan porque, según ellos, el avión ha servido para fiestas infantiles en Panaca, recoger un vestido y otras cosas. Pero sin la ayuda del gobierno, llegaron y expresaron su solidaridad con el dolor de las víctimas del Tambo, Leiva, Samaniego, Cali, Tumaco y Arauca. Bueno, muchas gracias. A pesar de no tener el apoyo del Ministerio de Defensa para el transporte aéreo hacia Samaniego, Nariño y Cali, para los congresistas que viven en Bogotá, parlamentarios de la Comisión de Paz de Senado realizaron la audiencia pública en Llano Verde para escuchar a las familias de los 5 niños asesinados en ese sector de la capital del Valle del Cauca. Esta Comisión de Paz seguirá cumpliendo con el deber de acompañar a las víctimas en toda Colombia y a que las masacres que están aterrando el país paren, que pare la matanza, y desde aquí la solidaridad también expresada en nombre de mis compañeros por madres y padres de Leiva, Nariño, de Samaniego, del Tambo, de Tumaco, del Arauca. La molestia de los senadores por la falta de apoyo del ministerio fue evidente. ¿Cómo les parece la última jugadita de la Presidencia de la República y del Ministerio de Defensa a la Comisión de Paz del Senado de la República? Hace 5 días fueron anunciadas las audiencias públicas por las masacres de niños y jóvenes en ambos lugares, pero solo hasta ayer fue negado el suministro de la aeronave, con el argumento del viaje presidencial a esas mismas poblaciones. ¿No quieren que le hagamos sombra al gobierno? Pues iremos en los siguientes días. Los congresistas no encuentran justificación para que el gobierno entorpezca el trabajo constitucional de la Comisión de Paz. Cuando en otras ocasiones le ha facilitado aviones al señor Guaidó, o él mismo los ha usado para hacer fiestas en Panaca para sus hijos, o, como dijo la prensa, para venir de Cartagena a Bogotá por un vestido que se le había olvidado a la primera dama. En Cali, no obstante la falta de compromiso del gobierno, los senadores Roy Barreras, John Milton Rodríguez, Feliciano Valencia, Alexander López y Roosevelt Rodríguez rindieron homenaje a los 5 niños masacrados en el Cañaduzal de Llano Verde. El ministro de Defensa estuvo hoy en Arauca luego del hallazgo de 5 cadáveres de jóvenes con signos de ejecución. Aunque la masacre se atribuye a las FARC, y así lo dijeron, el ministro defendió en su discurso a las Fuerzas Armadas, a las que no les estaba reclamando. Víctor Ballestas. Mónica, según el ministro de Defensa, la violencia actual es provocada por quienes, según él, querían tomarse el país con total impunidad, refiriéndose a la guerrilla que se desmovilizó. El gobernador de Arauca convocó a un consejo de seguridad que se realizó hoy, presidido por el ministro de Defensa. Volvieron los homicidios colectivos en el gobierno del presidente Duque. Eso no corresponde a la realidad. Según el ministro Trujillo, las masacres de estos últimos días, que se encuentran en auge, han sido ejecutadas por narcotraficantes e indirectamente acusó al acuerdo de paz y a quienes, según él, no han permitido la aspersión aérea para disminuir los cultivos ilícitos. Detrás de las masacres
masacres de los últimos días están los mismos masacradores de siempre. Y por las mismas razones. Ex-FARC, ELN, grupos narcotraficantes y delincuentes de todos los pelambres. Todos ellos, luego de un periodo en el que creyeron que podrían tomarse el país bajo la total impunidad. No asumió la responsabilidad política de su gobierno en la creciente violencia. Por el contrario, responsabilizó a otros. Nosotros lo advertimos. Indirectamente, también responsabilizó al gobierno Santos de las masacres de hoy. Guarda en silencio sobre el mal que le sigue causando al país el aumento de los cultivos ilícitos, que es la caja de los criminales que están cometiendo masacres debido a las políticas equivocadas que defendieron. Vereda Sinaruco, corregimiento El Caracol, a 40 kilómetros del casco urbano de Arauca, frontera con Venezuela. Estas fotografías de las víctimas, al parecer, fueron tomadas y divulgadas por quienes los ataron de manos y después los ejecutaron. Cifras menores de las que se han presentado en años anteriores. Tras el reporte de la masacre que habría ocurrido el pasado miércoles, también se dieron a conocer dos presuntas comunicaciones de las disidencias de las FARC en las que se atribuirían el hecho. Desafortunadamente se nos han presentado hechos lamentables en nuestro departamento y por eso quiero rechazar estas acciones violentas que se han venido presentando. Se anunciaron recompensas y publicación de un cartel de los más buscados. Permiso. El punto 1 del acuerdo de paz que contemplaba la creación de un fondo de tierras para campesinos debería haberse reglamentado en un tiempo prudencial y 3 años después el Ministerio de Agricultura no ha iniciado el trámite y la justicia lo reconvino. Juliana Ramírez. Mónica, se trata de un fallo en el que el Tribunal Contencioso de Cundinamarca le dio 10 días al Ministerio de Agricultura para que haga el reglamento, pero el Ministerio dijo que como el gobierno anterior no fijó fechas, apelará a la orden judicial. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aseguró mediante un fallo que el gobierno no ha cumplido a cabalidad con el punto 1 del acuerdo de paz relacionado con la reforma rural integral. En concreto, el fallo en primera instancia del magistrado Luis Manuel Lazo estableció que el Ministerio de Agricultura tiene un retraso de 3 años en reglamentar lo acordado en el aspecto rural, que incluye, entre otras, el subsidio integral de acceso a tierras. Hubo varios argumentos que se presentaron. La acción de cumplimiento la instauró el representante de la Cámara, Ciro Fernández, y aunque el Tribunal de Cundinamarca le dio la razón y ordenó al Ministerio de Agricultura, a cargo de Rodolfo Sea, reglamentar en 10 días el aspecto rural del acuerdo de paz, plazo que vencía hasta el lunes 24 de agosto, la entidad le aseguró a Noticias 1 que decidió impugnar el fallo ante el Consejo de Estado. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural decidió impugnar dicha decisión por cuanto el decreto Ley 902 de 2017 no establece un término para finalizar el proceso de reglamentación. Es decir, según el gobierno Duque, el gobierno Santos no estableció un tiempo para reglamentar el punto 1 del acuerdo de paz y por ello aún no lo concreta. Es irrisorio que el ministerio impugne la decisión porque no se le está pidiendo nada que no sea de sus competencias. En 2 años, el gobierno anterior logró poner en marcha la Agencia Nacional de Tierras, la nueva institucionalidad de tierras, formalizó la propiedad en 1.590.000 hectáreas, entregó títulos beneficiando a 55.000 familias rurales campesinas. En ese mismo periodo de tiempo, en 2 años, este gobierno no ha podido reglamentar las normas de tierras que sacamos en el gobierno anterior y tampoco ha radicado la ley de tierras que tanto requiere el campo en este país. Cabe recordar que 3 de las 4 entidades que son responsables de sacar adelante la reforma rural integral establecida en el acuerdo de paz les bajaron el presupuesto de inversión para el próximo año. La meta era crear un fondo de tierras con 3 millones de hectáreas para adjudicarlas gratuitamente a los campesinos sin tierra. Sin embargo, gran parte de estas tierras son tierras ocupadas que van a entrar en un proceso de formalización, no de adjudicación. Y es en los temas de adjudicación donde está el mayor retraso en la implementación del acuerdo. López recalca que la meta del 60% de la actualización de catastro 2022 y la ejecución de un catastro multipropósito también presenta 0 avances al día de hoy. Colombia rompió hoy su récord de muertes diarias en la pandemia. Los 400 muertos y 11.000 contagios nuevos reportados podrían estar marcando el pico de la pandemia. Dayana Cruz. Mónica, las cifras también muestran que es posible que los picos epidemiológicos de Bogotá, Cali y Medellín también hayan pasado. Y como estas 3 son las regiones de mayor contagio, ya se observa, como es de esperar, que las cifras diarias de Colombia empiecen a bajar.
Las cifras del Instituto Nacional de Salud muestran que en marzo, en Bogotá, la epidemia creció lentamente. En abril se aceleró y a partir del 23 de mayo pasó la barrera de los 1.000 infectados diarios, con un crecimiento en junio superior a los 2.000 casos y en julio a los 10.000. Aunque las 2 últimas semanas de agosto han mostrado un leve descenso en las cifras, presentando volatilidad de los casos nuevos con constantes bajas y subidas, se espera que el pico más alto sea en 15 días. Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia pasaron de una participación del 77,3% el 31 de marzo al 88,3% el 31 de julio. Antioquia este mes tiene tendencia al alza en números de contagios y muertes desde que comenzó la pandemia. Su comportamiento, como el de todas las regiones, ha sido ascendente, siendo Valle de Aburrá, el Urabá y el oriente antioqueño las regiones más afectadas. En el último mes en el departamento los casos nuevos diarios aumentaron por encima de 100. Medellín, la capital, ha presentado un notable descenso en la curva con un total de 419 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas y con un porcentaje de recuperación de 88,6%. Valle del Cauca, otro de los departamentos con mayor afectación hasta el momento, alcanzó su máximo registro de casos el pasado mes de julio. En Cali, aunque también la semana del 4 de julio presentó su pico más alto, en las últimas 3 los números han descendido. Estas cifras, que muestran el comportamiento del COVID desde marzo, que inició la pandemia hasta la fecha, indican que el virus llegó a los distintos departamentos en fechas diferentes y con efectos diversos. Las regiones que registraron la pandemia con más demora son las mismas, cuyo contagio se aceleró durante los meses de junio y julio. Tal es el caso de Meta, Nariño, Amazonas, Chocó, Cartagena y Barranquilla. En el sitio de detención de Álvaro Uribe cabe 200 veces la Casa Blanca con sus jardines, lo que indican los indicadores. La Casa Blanca, sede presidencial de Estados Unidos, tiene una extensión de 7.2 hectáreas, incluyendo jardines. El ubérrimo, la hacienda en la que el expresidente Uribe se siente secuestrado, tiene 1.500 hectáreas, es decir, 200 veces más que la Casa Blanca. Esto indica cuán relativo se ha vuelto el concepto de cárcel en Colombia. Esto es lo que indican los indicadores. Los dueños y administradores de bares se sorprendieron con el anuncio del gobierno que autorizó sus protocolos, pero les prohíbe vender alcohol. Unos dicen que es como cuando a la Chilindrina le ponían a ver el televisor sin prenderlo, pero otros lo reciben con un algo es algo. Camilo Galán. Mónica, los resignados están vendiendo huevos, leche y antibacterial. Otros mutaron hacia el negocio de los restaurantes, pero para todos es claro que una cosa es abrir la puerta y otra pagar los gastos de un bar cerrado. La circular conjunta entre el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud y Ministerio de Comercio para gobernadores y alcaldes sobre los protocolos que implementarán los bares para reabrir en unas semanas incluye, entre otros, la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en dichos establecimientos. Medida que para algunos resulta absurda, pero que otros ven como una oportunidad de empezar. Lo vemos positivo porque es una puerta que se abre a nuestra actividad y seguramente se van a ir gradualmente complementando esos temas. Carlos es propietario de un bar de música rock en el sector de Modelia. Él asegura que mientras se pueda volver a vender licor, base de su economía, se apoyará en la gastronomía. Estamos preparando para nuestros clientes de Stone Road Bogotá la parte de gourmet, que ya venimos trabajando unos meses atrás con el tema, y seguramente, como manejamos eventos en vivo, vamos a hacer unos mini conciertos con comida. En la zona rosa de Galerías, mientras todos los bares y discotecas del sector aún se encuentran bajo llave, Blanca, propietaria de un bar con más de una década en el sector, ha tenido que cambiar las botellas de licor por cubetas de huevos, bolsas de leche y antibacteriales. Se venden Gatorade, gaseosas, huevos, leche, para poder tener abierto, pero igual el mantenerlo abierto no significa que no se pueda sostener. Y no está de acuerdo con una reapertura en donde sus clientes no puedan consumir licor. El sostenimiento de un negocio o de un bar es demasiado costoso. Tenemos unos impuestos que son supremamente costosos. Mientras los clientes también expresaron lo que sienten de una rumba zanahoria. Eso es lo que activa literalmente el baile, la gente que es penosa, a veces se activa con el licor. Una decisión bastante inapropiada porque la gracia de ir a un bar es beber alcohol, ¿no? Pues eso es tanto como el capítulo de la Chilindrina, que se podía ver televisión pero no prenderla. La Asociación de Bares de Colombia espera que para el próximo mes, con la publicación
aprobación del decreto, se levante la restricción de la no venta de bebidas alcohólicas o se flexibilice para que se permita moderadamente el consumo y expendio de licor en estos establecimientos. El Banco de la República vendió 1.7 billones de pesos en oro justo antes de que su precio cambiara a favor del comprador. Los analistas dicen que el banco no tuvo la culpa. Las reservas internacionales son recursos que tienen los países invertidos en el exterior y se utilizan cuando hay una volatilidad muy elevada de la tasa de cambio y como seguridad sobre la capacidad de las economías para pagar sus deudas. A diferencia de Venezuela, que debido a las sanciones económicas de Estados Unidos ha focalizado sus reservas en oro en un 77%, en Colombia este rubro solo representaba 1,40% de todo su portafolio. Sin embargo, esta semana hubo gran controversia por la venta que hizo en junio pasado el Banco de la República del 70% de sus reservas en oro, equivalente a transacciones por 1,7 billones de pesos. Ahora, sería menos traumático ahora. El director del Banco Central, Juan José Chavarría, no solo defendió la independencia de la entidad y la operación, sino que recalcó que el Banco de la República no asume posiciones especulativas sobre precios de activos particulares. Cuando las tasas de interés que se obtienen sobre las reservas internacionales son tan bajas, el portafolio tiene menos capacidad de absorber potenciales movimientos negativos en los precios de activos más volátiles. En este escenario, resulta conveniente vender activos cuyo precio es muy volátil, como lo es el oro. Algunos analistas consideran que el revuelo sobre el tema fue exagerado. Dicha decisión se realizó porque varios de los modelos que usa la entidad así lo sugirió, porque pues el commodity se ha movido con algo de volatilidad e igualmente está a un precio muy elevado. Nadie puede saber cuál va a ser el precio del oro o de cualquier otro activo en el futuro. La pregunta interesante sería, bueno, ¿y qué hubiese pasado si el precio, en vez de subir, hubiera caído? Sin embargo, el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Nacional, Daniel Libreros, recrimina que por esa operación Colombia dejó de recibir 120 millones de dólares. Un momento en que el oro tiene un crecimiento de precio continuado y el dólar viene bajando e incluso hay dudas de que subsista como unidad monetaria contable en el futuro inmediato. Hemos perdido aproximadamente 120 millones de dólares del patrimonio público, lo cual debe ser investigado. El precio del oro inició el año en $1.517 la onza. El máximo fue el 6 de agosto en $2.063 la onza y desde ahí se ha devuelto hasta $1.939 la onza. La ministra de Justicia, que renunció una vez, consolidó en el Congreso los votos necesarios para hacerse elegir procuradora, fue escuchada junto con sus opositores teóricos en el Senado. Ella anunció que como procuradora no se encasillará en la lucha contra la corrupción. 6 días después de que prácticamente todos los partidos anunciaran su voto por Margarita Cabello Blanco para Procuradora General en reemplazo de Fernando Carrillo, la plenaria de Senado escuchó, sin embargo, a los 3 candidatos para llenar formalismos, aunque los otros 2 no tienen ninguna opción. Un saludo afectuoso. Buenas noches, señor presidente. Un cordial saludo. El primero en hablar fue el candidato del Consejo de Estado, el ex viceprocurador Juan Carlos Cortés, quien después de presentarse como uno de los artífices del movimiento estudiantil que le dio vida a la Constitución del 91, expresó su desacuerdo con lo ocurrido. Más allá de hablar de garantías o no, porque sí es cierto que algunos partidos tomaron decisión antes de tener la posibilidad de dialogar. El segundo turno le correspondió al exmiembro del Consejo de la Judicatura, Wilson Ruiz, quien se mostró adulador con sus electores, buscando su oportunidad última. Entré a esta contienda y permanezco en ella porque creo en las instituciones y en los procesos democráticos de Colombia. Margarita Cabello Blanco, candidata del presidente Duque, no respondió las preguntas que le plantearon sobre su independencia del gobierno al que perteneció hasta hace unos días. En su exposición dijo una frase que cayó mal. Debemos abandonar la estrecha visión tradicional del organismo de control, como siempre encasillado en la lucha contra la corrupción. Eso es un concepto anclado en el pasado. La candidata del presidente Duque planteó una procuraduría coadministradora. No vamos a administrar inercias. Margarita Cabello remató su presentación virtual, destacando su condición de mujer, madre y abuela, lo que no parece suficiente para liderar el Ministerio de Defensa de los Derechos Ciudadanos,
pero eso no afectó a sus seguros electores. El Estatal Fondo de Garantías será codeudor de unos 3 millones de colombianos que por sus condiciones pueden beneficiarse con las líneas educativo, de consumo, libranza y libre inversión. Si usted está pensando en adquirir un préstamo con una entidad pero no cuenta con un fiador que lo respalde, sepa que el FGA, Fondo de Garantías, actúa como fiador institucional para respaldar créditos de consumo, educativos, de libranza y de libre inversión. Hoy en día, con estos escenarios de incertidumbre a raíz de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, los intermediarios de crédito requieren de este tipo de herramientas, de productos para disminuir su riesgo de crédito. Vemos cómo con el incremento del desempleo y el deterioro de la economía, el riesgo de crédito aumenta. Esta garantía está dirigida a personas naturales en todo el país y ha beneficiado a cerca de 3 millones de personas con operaciones de crédito por más de 16 billones de pesos. En medio de la pandemia, la entidad se ha centrado en las garantías digitales. En FGA Fondo de Garantías somos pioneros en el servicio de la garantía digital en Colombia. Lo que logramos con esto es acompañar a los intermediarios de crédito en su proceso de transformación digital. Hemos firmado ya convenios de garantías con los principales bancos y al igual que la transformación digital y más ahora en medio de una pandemia donde todo el mundo debe guardarse y conservar su salud. Para acceder a estas garantías, en primer lugar usted debe solicitar la financiación a los intermediarios a través de sus plataformas, ya sea bancos, compañías de financiamiento, cooperativas o cajas de financiación. El establecimiento procede a realizar el estudio de viabilidad del crédito. Posteriormente, el FGA ingresa al proceso como fiador de la persona y el cliente se debe comprometer a pagar un valor del servicio de fianza al Fondo de Garantías por respaldarlo en su acceso al crédito. Finalmente, el intermediario aprueba el crédito y desembolsa los recursos. El entrenamiento que tuvo en Colombia y el exterior un soldado profesional de Fuerzas Especiales y su experiencia de combate solo le ha servido para desarrollar los oficios varios de agricultura que le impone como tarea su comandante. ¿Qué tal esto? Este soldado, que cumplió 17 años patrullando, combatiendo y auxiliando las necesidades de sus compañeros en áreas de operaciones, denunció al comandante de su batallón porque lo puso a sembrar matas. Que el comandante del grupo de caballería número 4, Juan del Corral, por su abuso de autoridad, haya utilizado su esquema de seguridad en actividades fuera del servicio. Aseguró que el coronel Juan Francisco Algarra, comandante del batallón Juan del Corral con sede en Río Negro, Antioquia, le pidió que le ayudara a hacer un pequeño arreglo en un predio que compró cerca del batallón. Una siembra de bambú en su finca personal. El soldado Franco señaló que al terminar el pequeño favor, notó que la esposa del coronel asumió el mando. Seguimos de ahí en adelante obedeciendo órdenes de su señora esposa, quien ordenó hacer una huerta, quien ordenó sembrar 100 palos de eugenio. Aseguró que la señora no solo lo usaba a él y a otro soldado, también utilizaba bienes del batallón para arreglar su finca. Ordenó sacar tierra donde un cuñado vía San Vicente de Ferrer en la camioneta gris oficial. Reconoció que su comandante intentó agradecerle los favores prestados. En agradecimiento, la entrega de unos bonos que habían sido entregados del Éxito para la brigada. Pero lo que más le indignó a Franco fue que después de tanto servirle, el coronel lo sacó del esquema de seguridad de su esposa, misión en la que el soldado se sentía cómodo después de años de guerra. Fue lo más humillante para mí, en cuando también el 1 de mayo, día que se celebra el Día Internacional del Trabajo, fuese estado trabajando en esa finca donde se conmemora todavía la esclavitud. ¡Somos invencibles! Indignado, denunció a su comandante ante la Personería y la Fiscalía. Se vive la esclavitud todavía en Colombia y más por el abuso de autoridad. El comandante de la 7ª División del Ejército ordenó investigar. El pasado 11 de agosto, la 4ª Brigada recibió la queja por parte de la Personería Municipal de Río Negro sobre esta situación. Así, cumpliendo lo dispuesto en la ley, se dio inicio a la indagación disciplinaria para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos denunciados. Una comisión de la 4ª Brigada fue enviada al batallón Juan del Corral para tomar decisiones administrativas.
Nos vamos. Volamos como el águila americana que un grupo de veterinarios de Maine, al norte de Estados Unidos, liberó después de curar una fractura. Nos vemos en las redes sociales y mañana a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Permita que su marca impacte a los